importante, toda vez que ya hemos establecido que si ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que cielo y tierra pasen, pues obviamente eso también incluye al diezmo. El diezmo como una parte de la ley que está en el Antiguo Testamento, donde está la ley. Ahí va incluido el diezmo, como también va incluido todo este tema de animales puros e inmundos. Sin embargo, nosotros también tenemos que entender que no es para nada coincidencia todo este ataque frontal que hay en contra del diezmo, desde pastores que voluntariamente se filman a sí mismos en carros lujosos, hasta pastores que verdaderamente tienen como único objetivo hacer mercancía de las almas de los hombres, y luego pasando por la Iglesia Católica, que controla todas estas religiones evangélicas a través de la masonería católica, buscando precisamente demeritar el diezmo. Es una agenda clara, y por eso ellos te muestran deliberadamente a pastores andando en limusina, en aviones privados. Y eso tiene un objetivo, y es el objetivo de desmoralizar al cristiano. ¡Wow! ¿Para qué doy diezmo si estos pastores se lo gastan en lujos exorbitantes? Entonces el cristiano se desmoraliza y dice, no voy a dar diezmo. Y es lo mismo que ocurre con los animales puros e inmundos. Son parte de la ley, y ahí está el meollo del asunto. Y las personas o pastores o quien sea te van a presentar videos de alguien sacando versículos fuera de contexto, diciéndote, mira lo que dice aquí en el Viejo Testamento. El diezmo era para los levitas. Oh, no. Tú dices, ¿será? Mira, aquí dice que el diezmo era cada 3 años. Y tú dices, ¿cómo? El objetivo es sembrar duda en ti. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Sembrar duda, hermanos, porque la duda es del demonio. Ya hemos hablado de eso en otros videos. Y entonces estos que se hacen llamar hermanos también, que están entre nosotros, entonces dicen, el diezmo ya no se tiene por qué dar, y así se lo enseñan a otros hermanos, y se hacen ellos llamar también hermanos. Pero como ya hemos visto en otros videos, todo el que vaya en contra de la autoridad de este ministerio no es ni hermano ni líder. Por supuesto que mucho menos líder, pero tampoco hermano, porque nos está hablando de cosas que no son bíblicas, porque no tienen conocimiento de la Biblia, y por tanto podemos ver que no tienen autoridad para decir lo que predican. Y sabemos que entre nosotros hay unos por ahí que dicen, no hay que dar diezmo. Hermanos, es de locos. Entonces empecemos probando esto en Génesis, capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, vamos a entender el tema del diezmo. Para eso tenemos que aprender que en el Viejo Testamento hay leyes morales y también hay leyes ceremoniales. Asimismo, hay leyes globales que son para el mundo entero, y hay leyes nacionales que son solo para Israel. Estos puntos son de suprema importancia para entender muchas de las leyes que vemos en el Antiguo Testamento, y por qué aún algunas de ellas están válidas y otras deben ser vistas en su sentido espiritual. Entonces, muchos que son en realidad ateos disimulados y no realmente cristianos, y están guiados por líderes religiosos en apostasía, son muy fácilmente llevados a error, porque no tienen un conocimiento profundo de las Escrituras. Así que, cuando nosotros leemos que Abraham le dio los diezmos de todo a Dios, sabemos que estamos ante una ley moral, porque la ley ceremonial no había sido dada aún. Eso lo clarifica perfectamente el apóstol Pablo de una forma perfecta en Gálatas capítulo 3 versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Así que, ¿cuál promesa? Pues es la promesa de Abraham.
Entonces vemos que hay una ley que viene 430 años después de la promesa que Dios le hace a Abraham. Y podemos ver que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, no estaba entonces obedeciendo una ley ceremonial, porque esa ley ceremonial fue añadida 430 años después. Entonces es un tema claro. Ahora, generalmente nosotros vamos a ver que la ley ceremonial es en su mayoría una ley nacional, una ley para la nación de Israel. Es decir, son leyes específicamente hechas para aquellas personas que vivían en Israel o que vivían en otras naciones y llegaban a congregarse a Israel, o que eran extranjeros y se convertían a habitantes de Israel. Esas eran las leyes nacionales y ceremoniales. Pero luego también tenemos las leyes morales. Las leyes morales son para todos los seres humanos del mundo. Son leyes globales. Inclusive, como nos dice el apóstol Pablo, que aún algunos ciudadanos del mundo, sin conocer a Israel, sin conocer la nación de Israel, ni siquiera sin conocer la palabra de Dios, pero guardan la ley moral. Ellos que cumplen la ley moral van a juzgar a los que no cumplen la ley moral. Entonces, está claro que hay leyes morales que son leyes globales que deben ser obedecidas por todos los ciudadanos del mundo, no importa en la nación que tú estés, ni de qué ciudad seas, ni si eres blanco o negro o rojo o azul. En este caso, nosotros vamos a entender que el diezmo estará compuesto asimismo por leyes globales y morales, como también por leyes ceremoniales y nacionales. Y por eso entendemos que hay varios tipos de diezmo en la Biblia. No es un solo diezmo en la Biblia. El hecho de que tú vas y lees diezmo y tú dices, ¿siempre es el mismo diezmo? Pues no siempre es el mismo diezmo. Hay un diezmo moral y hay un diezmo ceremonial. Hay un diezmo global y hay un diezmo nacional. Entonces muchas veces vienen estos pastores o personas del común, o algunos que, como ya les expliqué, no están autorizados por el Espíritu Santo de Jesús para predicar la palabra, a decir y a sacar versículos fuera de contexto, diciendo, mira, no tienes por qué dar diezmo porque el diezmo era para los levitas, recontra megaplop. Leamos en Números, capítulo 18, versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ya dijo el loco, plop, no tengo que dar diezmo porque no hay tribu de Levi, ni siquiera hay templo en Israel. Entendemos que estamos ante una ley nacional y ceremonial. ¿Por qué? Porque el mismo versículo te lo está diciendo, léelo bien. Te dice que de los diezmos en Israel. Te está aclarando, los diezmos en la nación de Israel. ¿Son para quiénes? Pues para los de la nación de Israel, para los levitas. Se nos está aclarando perfectamente. Es apenas obvio. Imagínate tú que eres un judío, vives en otra nación y no puedes viajar a Israel. Entonces estás perdido para siempre, porque no puedes ir a Israel a darle el diezmo a los levitas, porque el diezmo es solo para los levitas. ¿Estarías entonces condenado como pecador porque no puedes dar diezmo? Miremos entonces, hermanos, lo absurdo del razonamiento de ciertas personas que te pretenden decir que tienes que ir y viajar en un avión a la nación de Israel, a Jerusalén, y tratar de encontrar a alguien que sea levita para darle el diezmo. Claro, ellos ni siquiera eso hacen, porque su único interés es desvirtuar la ley. Porque si fueran verdaderos seguidores de la ley, lo que en realidad deberían hacer es tratar de contactar por email o por internet a algún levita en la nación de Israel y darle el diezmo. Pero luego dirán, sí, pero mira que no hay templo.
Luego, asimismo podemos ver que hay otras leyes en donde se nos muestra que el diezmo es global. El diezmo es para todo ciudadano del mundo entero. Leamos en Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Dice el diezmo de Israel? No, dice el diezmo de la tierra, el diezmo del mundo entero, todo lo que produce la tierra, es dedicado a Jehová. Y no solo lo que produce la tierra, lo que produzcan los árboles y todo lo que esté sobre la tierra, es dedicado a Jehová, es diezmo de Jehová. Entonces vemos que hay una ley global y hay una ley nacional. Asimismo hay una ley moral y también hay una ley ceremonial. Nosotros vemos que aquí no se nos habla de una ley ceremonial, se nos habla del diezmo de la tierra, no se nos habla de levitas ni de templo. Pero en el versículo arriba mencionado de los levitas, se nos habla de una ley nacional y de una ley ceremonial, porque es un diezmo que debe ser entregado en el templo y que muchas veces se usa para las ceremonias del templo. Entonces por eso vemos que muchas veces en Deuteronomio se habla de que el que da ese diezmo puede comer del diezmo. Porque luego resultó alguien que dijo, no te puedo dar el diezmo porque yo tengo que ir y comerme el diezmo. Y ese es el problema de estas personas que no saben entender los evangelios, porque estamos ante una ley que es nacional y ceremonial. Porque cuando se habla de ir al templo, entregar las frutas y los carneros y luego cocinarlos en el templo y comerlos ahí, es una ley ceremonial de acuerdo a las fiestas y de acuerdo a todas las ceremonias que se celebraban en la nación de Israel. Entonces, hay diezmos vinculados al mundo y hay diezmos vinculados al templo y la nación. Por eso vemos que no todos los diezmos son iguales. Leamos en Deuteronomio capítulo 14 versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí lo tenemos. Entonces vemos que es una ley ceremonial y nacional. Tiene que ver con un diezmo que se lleva al templo y que es usado para ceremonias en donde luego tú comes eso que se ha sacrificado en el templo. Obviamente eso solo podía pasar en la nación de Israel, porque la misma ley especifica que Jehová escogería el lugar exacto en donde se debía llevar el diezmo y que no podía ser cualquier otro lugar que designaran las personas. Nosotros vemos que esto fue lo que ocurrió con los samaritanos. Los samaritanos de repente escogieron otro lugar para celebrar los sacrificios y llevar los diezmos, y por eso hay esta división entre los israelitas versus los samaritanos que persiste además hoy en día. Y por otro lado, cuando vemos esta ley del diezmo nacional y ceremonial, vemos que no es un diezmo para las viudas y los pobres, es un diezmo que se lleva directamente al templo y que se entrega directamente a los levitas encargados del templo. Eso está claro, porque muchos tienen esta confusión terrible de si el diezmo es para la iglesia o para los pobres. Nosotros vemos que hay varios tipos de diezmo. Un diezmo que es para los levitas específicamente, este que acabamos de leer, en donde se dice que solo la persona debía ir al templo a entregar ese diezmo. Así que ahí vamos avanzando. Ya vimos que hay un diezmo global, que es el diezmo que dio Abraham, y el cual le pertenece a la ley moral. Y por otro lado, hay varios diezmos que son nacionales. Ya vemos que no son solamente uno, sino que varios, y que hacen parte de la ley ceremonial, que es una ley nacional. Entonces miremos cómo el cristiano que es lector deportivo de la Biblia va y lee la palabra diezmo y piensa que sí, es lo mismo siempre, y entra en una confusión terrible. Pero la palabra nos está mostrando varios tipos de diezmo. Por ejemplo, ya vimos el diezmo que dio Abraham hace parte de un pacto, una promesa que Dios hizo con Abraham. Y ya vemos que la ley ceremonial no anula la ley moral, ¿ok?
Y la ley moral hace parte del pacto y la promesa que Dios hizo con Abraham. Y dentro de la ley moral está ese diezmo que Abraham le dio a Dios. Entonces, ahora cuando vamos a la ley ceremonial que era solo para la nación de Israel, vemos dos tipos de diezmo. El primero ya lo vimos, cuando tú vas al templo y le entregas el diezmo de tu cosecha, tus manadas a los levitas. Y ese diezmo puede ser usado también para celebrar fiestas o rituales o ceremonias en donde la persona también comía de la carne del sacrificio de paz, como lo vimos al principio del video que se hacía en el templo antiguamente. Entonces, eso no debía ocurrir en cualquier parte, debía ocurrir exactamente en el templo que Dios mandó a erigir, el templo sagrado. El segundo diezmo es otro diezmo distinto, que también se le daba a los levitas, pero que además era usado para que comieran las viudas y los pobres. Ese diezmo se daba cada 3 años. Leamos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces aquí podemos ver que se nos habla claramente de otro diezmo, aparte del que ya leímos que era para los levitas, porque aquí se nos dice primero que es cada 3 años y luego también se nos especifica que es un diezmo que se le entrega a los levitas, pero que también es para la viuda y para el extranjero. Pero además también se nos dice claramente que ese diezmo sería guardado en las ciudades de la nación de Israel, y por eso entendemos que es un diezmo nacional y es un diezmo ceremonial. Y este diezmo es distinto al primer diezmo que habíamos estudiado en la ley ceremonial, que se lleva al templo sagrado. Entonces miremos la ignorancia del cristiano común, que cuando le leen estos versículos queda noqueada, pensando ya fue, yo no tengo por qué dar diezmo, porque el diezmo se daba cada 3 años, o porque era para los levitas, o porque es para las viudas y los pobres, pero no se da cuenta que hay varios tipos de diezmo. Es un error garrafal. Y tampoco se da cuenta que hay leyes nacionales y ceremoniales y hay leyes morales y globales. Entonces, las leyes ceremoniales y nacionales estaban vinculadas al templo sagrado, a los levitas y a la nación de Israel. Por eso nosotros no tenemos por qué obedecer las leyes nacionales o ceremoniales. Por eso nosotros no tenemos que viajar a la nación de Israel a ver en dónde sacrificamos un ternero, y no tenemos que salir a buscar a un levita que nos haga un ritual de expiación sacrificando un macho cabrío. No tenemos que hacer nada de eso. ¿No es apenas obvio? Porque eran leyes ceremoniales y nacionales. El apóstol Pablo explica esto perfectamente. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no es solo de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, hermanos, ¿qué ley fue añadida? Es una pregunta que ya respondimos al principio del video. Fue la ley ceremonial. Leamos de nuevo en Gálatas capítulo 3 versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esa ley que vino después, que fue añadida en el desierto, en el monte Sinaí, es la ley ceremonial, que es ley nacional. Y nosotros no tenemos por qué obedecer las leyes nacionales y ceremoniales, porque era una ley que estaba diseñada para llevarnos a Jesucristo. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe,
Ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya sabemos que un ayo es como una niñera, un tutor que nos enseña, que nos lleva a un objetivo final, y es estar en la ley de Cristo. Y eso era lo que hacía la ley ceremonial. Los judíos iban al templo sagrado y expiaban sus pecados a través del sacrificio de un carnero. Era un símbolo de lo que haría Jesús en el madero. Entonces, estas leyes nacionales de Israel tenían un objetivo y era enseñarles lo que haría Jesucristo por ellos cuando Él mismo entregaría su propio cuerpo para ser sacrificado, para expiar sus pecados. Fue lo que ellos no pudieron entender. Por eso, la ley nacional de Israel dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Imaginémonos, hermanos, cuando nosotros decimos que ni una tilde ni una jota de la ley pasará hasta que cielo y tierra pasen. ¿Acaso entonces tenemos que tomar a los hijos contumaces y rebeldes y apedrearlos en las plazas de los pueblos, hermanos? Y luego, ¿qué dirán las personas? Sí, tú dices que ni una jota ni una tilde de la ley ha pasado, pero mira que tú no estás de acuerdo con esa ley, en donde el hijo contumaz y rebelde deba ser apedreado. Pero estamos ante una ley nacional, ¿ok? Y estamos ante una ley que era para la nación de Israel. Y alguien dirá, bueno, pero eso es una contradicción, porque de nuevo, no que ni una jota ni una tilde de la ley pasará, pero estamos ante el tema de una nación haciendo un juicio de una persona. Ese juicio es un juicio nacional de la nación de Israel. Y esa ley que nosotros estamos leyendo ahí no es una ley moral, es una ley nacional. Entonces, cuando Jesús habla de que ni una jota ni una tilde de la ley pasará, se refiere a las leyes morales y globales, ¿ok? No se refiere a las leyes nacionales. Si fuera así, tendríamos que buscar a un sacerdote levita que de nuevo expiara nuestros pecados sacrificando un macho cabrío. El tema es este. Alguien dirá, un momentico, Ecusatón, pero mira que un joven que no obedezca a sus padres, pues es un joven inmoral, y eso hace parte de las leyes morales, porque está violando el 5º mandamiento, que dice honrarás a padre y madre. Pero nosotros estamos hablando es del juicio que ocurre contra ese joven o ese hijo que es rebelde. Es un juicio en donde le es decretada la pena de muerte a ese joven. Y ese juicio es el que es un juicio que es dado por la nación de Israel. Es una ley nacional. Y por eso, todas estas leyes nacionales, nosotros tenemos que entender que son un ayo, una niñera o un tutor que nos lleva a Jesucristo. Es decir, nuestro juez ahora es Jesucristo. Él es el que nos juzgará en algún momento de la vida de cada persona. Jesús dirá, ya fue, tú eres contumaz y rebelde y morirás. Y si moriste en pecado, pues fuiste juzgado como persona contumaz y rebelde. Pero si tú estás haciendo todo para arrepentirte, pues entonces tienes mucha posibilidad de que no seas juzgado como hijo contumaz y rebelde. El juicio lo hace ahora ¿quién? Ya no es la ley ceremonial que era un tutor o una niñera, ahora es Jesucristo quien juzga. Y Él tiene ese derecho porque Él compró a todos los seres humanos por el precio de su sangre. Leamos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por esto vemos que las leyes morales siguen en pie y las leyes nacionales han de alguna manera pasado a ser ejecutadas por Jesús mismo. Entonces nosotros vemos que ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora no buscamos un sumo sacerdote en Israel, asimismo tampoco buscamos un templo en Israel. Tenemos que buscar un templo en el cielo, que es donde Jesús, como sumo sacerdote, está expiando nuestros pecados. Entonces no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. No es que hayan sido abolidas, como lo leímos al principio del video. Y ahí entra el diezmo, por supuesto. Ahora Jesucristo es el juez. Ahora es Él quien decide si una persona muere o vive. Y eso porque la ley que fue añadida, que fue la ley ceremonial, era nada más una niñera, un ayo o una tutora que le enseñaba al pueblo de Israel y al mundo entero lo que Jesús estaría por hacer cuando daría su propio cuerpo por expiación de los pecados del mundo. Leamos en Gálatas capítulo 3 versículo 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Estás viéndolo? Es que ya no hay nacionalidades, ya no hay ni judío ni griego, no hay ley para el esclavo y otra ley para el libre. Todos están bajo una misma ley, y por tanto si no hay judío ni griego, pues tampoco hay templo judío ni tampoco templo griego. Tampoco hay levitas. Tampoco vas a llevarle el diezmo a los levitas, porque ya vimos, no hay judío ni griego. O vas a ir a comer el diezmo en el templo de Jerusalén a celebrar las fiestas allá, porque es allá que tienes que ir. Si vas a celebrar las fiestas judías en comida y bebida como hacen los judíos mesiánicos, pues tienes que ir allá a Israel, en Jerusalén, y pararte donde está el templo judío, o donde estuvo, si es que te dejan además. Pero eso no se puede, por supuesto. Pero nosotros, cuando celebramos las fiestas judías, ¿qué hacemos? Ya no hablamos de leyes nacionales, ahora hablamos de leyes globales, leyes que nos llevan a Jesús. Jesús siendo nuestra Pascua, Jesús siendo nuestro pan sin levadura, Jesús permitiéndonos dar nuestros primeros frutos. Entonces cuidado cuando a ti como cristiano venga otro a decirte que tú estás bajo leyes nacionales y que ahora los diezmos son a los levitas y que como por supuesto no hay levitas, entonces no puedes dar diezmo. Simplemente te están enredando. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Está claro? Los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Es como lógico, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las obras de Abraham? Pregúntate, ¿cuáles son las obras de Abraham? Porque aquí Jesús no le dice a los fariseos: cuidado, fariseos, ustedes deberían tener la fe de Abraham. No es lo que les dice. Les está diciendo: miren, ustedes dicen que Abraham es su padre, pero yo no veo que ustedes hagan las obras de Abraham. No está diciendo: yo no veo que ustedes tengan la fe de Abraham. Hermanos, por supuesto, los hijos de Abraham y los hijos de Dios son los que hacen las obras de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué obras hizo Abraham? Dio el diezmo. Esa fue una de las obras que hizo Abraham. Sin embargo, en el caso de los fariseos, ellos sí daban diezmo. Ellos, sin embargo, violaban las leyes morales, aquellas leyes que Abraham cumplía. En este caso, Abraham cumplía todas las leyes morales. Abraham daba el diezmo y guardaba los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Celestial. Abraham no hacía una cosa y dejaba de hacer la otra. No, Abraham guardaba todo.
hermanos. Entonces, por eso Jesús luego les dice en Mateo capítulo 23, versículo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y entonces sí, los fariseos daban el diezmo, pero Jesús les dice que es algo que se debe hacer. Jesús no declara, ¿para qué dan el diezmo si su casa, la nación de Israel, va a quedar desolada? ¿Para qué van a dar el diezmo? Jesús no dice eso, Él dice, esto es necesario hacerlo, dar el diezmo. Pero obviamente, igual que hizo Abraham, hay también que obedecer las otras leyes morales. Hay que guardar los mandamientos de Dios, tener misericordia y fe. Como hemos visto, eso hace parte de la ley. Entonces, ¿cuáles son las obras de Abraham, hermanos? Es guardar la ley de Dios. Entonces todo está entrelazado. La fe, la misericordia y el juicio. Guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. No se puede guardar una cosa y no guardar la otra. Miremos lo que pasa con la iglesia evangélica, los cuales declaran que ellos están salvados por la fe, pero no tienen misericordia ni juicio, y por tanto ellos no están haciendo las obras de Abraham, a pesar de que algunos de ellos dan diezmo. Leamos en Génesis capítulo 26, versículo 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿No se cumplió esto, hermanos, cuando Dios declara que las naciones serían benditas en la simiente de Abraham? Y no vino Jesús y bendijo a toda la raza humana, expiando los pecados de todos, para que todo el mundo pueda arrepentirse. Se cumplió al pie de la letra y esto sigue cumpliéndose. Entonces, tenemos que tener fe, viendo que muchas cosas se han cumplido. Y la fe hace parte de la ley. El que tiene fe guarda los mandamientos, y el que no tiene fe no los guarda porque no tiene fe. Leamos en Gálatas capítulo 3 versículo 7. Por tanto sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ya vimos que Jesús dijo que los hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Y ahora el apóstol Pablo dice que los que son de la fe son los que son hijos de Abraham. Si nosotros tenemos entendimiento, vemos que el que tiene fe es el que hace las obras, y el que hace las obras es el que tiene la fe. No como hacen los evangélicos, que ellos tienen fe pero sin obras. Y por eso dice el apóstol que la fe sin obras está muerta. Hermanos, por eso vemos que Abraham dio el diezmo. El diezmo lo dio por fe, porque el diezmo es obras de fe, creyendo que Dios cumple todo lo que promete. Por eso el que guarda la ley, la guarda por fe. Así entendemos que la fe está vinculada a la obediencia. El que es obediente es el que tiene fe, eso es indudable. Tú vas a donde un ladrón y tú inmediatamente entiendes que es una persona que no tiene fe, que piensa que no va a lograr nada y que la única manera de lograrlo es robándolo. De otra manera, él piensa que trabajando honradamente nunca podrá lograr salir adelante y que por eso debe robar. ¿Eso qué es? Es falta de fe, hermanos. Por eso se nos dice que el justo vivirá por la fe, y no nos dice la palabra que el impío vivirá por la fe, porque en los desobedientes a la ley de Dios no puede haber fe, porque ellos no tienen obras. La fe sin obras está muerta. Por eso se declara que el justo es aquel que hace obras de justicia. Es el que tiene la fe. Así que nosotros veamos lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Y sabemos que Melquisedec es el mismo Jesús. Sin embargo, cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7, versículos 6 al 7, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿El menor es bendecido por el mayor? Porque aquí para los hombres el que recibe el dinero es el que está bendecido. El mayor supuestamente es el líder de la iglesia, es el que recibió la bendición, porque recibe el diezmo de el menor, aquel que recibe la prédica. El apóstol Pablo nos está diciendo otra cosa distinta, que el que entrega el diezmo, que es el menor, es bendecido por el que recibe el diezmo, que es el mayor. Entonces, dar el diezmo es una bendición, no para el que la recibe, sino para el que la entrega, hermanos. Pero sabemos que los amadores del dinero lo ven de forma opuesta. Recordemos el caso de Judas, que siempre andaba pendiente de la bolsa de dinero. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que es el que entrega el diezmo, el que es bendecido. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿No es así? Ustedes saben que es así. Leamos en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Prop. ¿Será que hay poderes en la tierra que no quieren que tú seas bendecido? ¿Será que hay iglesias oligopólicas, jerárquicas, masónicas y elitistas que no quieren por ningún motivo que tú seas bendecido? Ahora, si el sacerdocio levítico fuera el que tuviera la orden vitalicia de predicar la palabra, ¿para qué entonces se levantó otro sacerdote? Uno que no es bajo la orden de Aarón, que es levita, sino bajo la orden de Melquisedec. ¿Para qué? Leamos en Hebreos capítulo 7 versículo 11. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, ¿qué nos dice la ley global y moral? Que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, hermanos, no a la tribu de Levi. Abraham se los dio a Melquisedec, y es bajo esa orden que estamos hoy en día, porque estamos bajo la ley global y moral. Por eso el apóstol dice en el versículo 12 del mismo capítulo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. ¿De cuál ley? ¿De la ley de Jesús? ¿De la ley de Dios? Él dijo que ni una jota ni una tilde de la ley cambiaría. Entonces, ¿de cuál ley? De la ley nacional, hermanos. Una ley que no es de Dios. Aunque está en la Biblia, no es de Dios, hermanos. Recordemos que Moisés autorizó darle carta de repudio a las mujeres, a sus esposas, y eso no estaba en la ley, es una ley nacional. Y Jesús luego viene y lo aclara. Ojo, eso no es así, que ustedes pueden darle carta de repudio a sus esposas, no es así. Cuando el hombre y la mujer se casan es para siempre. Entonces, ¿cuál es la ley que ha cambiado? Es la ley nacional. La ley nacional dice que los hijos de Levi debían recibir el diezmo. ¿Pero dónde? En Israel, hermanos, mientras ellos tuvieran el sacerdocio, mientras ellos fueran el pueblo de Dios. Una vez la nación de Israel pierde el sacerdocio, pues ya esa ley entonces trasciende a Jesucristo. Pero sin embargo la ley moral sigue. Nosotros vemos que los diezmos que hacían parte de mantener el templo de la nación de Israel, pues ya no se deben dar, porque ya la nación de Israel no tiene el sacerdocio. El sacerdocio ahora está bajo la orden de Melquisedec. Miremos la astucia del demonio cuando te dice que solo los levitas podían recibir el diezmo.
Y que como no hay ni siquiera templo ni levitas que sirvan en el templo, entonces tú ¿por qué vas a dar el diezmo, plop? Y la primera parte es verdad. Miremos esa astucia. Pero luego la conclusión es falsa. Y la primera parte es correcta. Los levitas eran quienes tenían el sacerdocio. Sí, pero luego el sacerdocio fue cambiado. Aún y si construyeran el tercer templo, los levitas no podrían ejercer de sacerdotes. Miremos entonces la locura de estas religiones evangélicas que buscan que se construya un tercer templo, porque los levitas no pueden ejercer ya el sacerdocio, porque el sacerdocio fue cambiado, pasó de la orden de Aarón a la orden de Melquisedec. Por tanto, la conclusión de decir que porque no hay templo ni levitas no se debe dar diezmo es falsa, porque ahora estamos bajo la orden de Melquisedec. No dudemos que hay un poder en esta tierra, hermanos, que quiere confundirnos, que quiere engañarnos, embrutecernos, hacernos inmundos de toda forma y manera. No es evidente, está a plena vista. Y todos los días cobra más fuerza. Oh, ahora voy a ir a tu granja y tengo que saber cuántas gallinas tienes ahí. Y voy a ver si les vas a poner el ADN del animal inmundo. Voy a ver, y si no, te voy a multar. Y luego, oh, mira, ¿por qué estás dando diezmo? ¿No te das cuenta que el diezmo era para los levitas? Ah, sí. Es de locos, hermanos. Estas cosas tú se las puedes anular a cualquiera que te las diga ahora que tú has visto este video. Y diles, ¿no leíste que el sacerdocio levítico fue cambiado y que ahora estamos bajo la orden de Melquisedec? ¿Y no leíste que Abraham dio los diezmos a Melquisedec? ¿Y no leíste que estamos bajo el pacto de Abraham y que todos los hijos de Abraham serán benditos en Jesucristo, que es Melquisedec? Y luego, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Son aquellos que hacen las obras de Abraham. ¿Y qué obras hizo Abraham? Pues dio el diezmo. Hermanos, es tremendo, hermanos. La apostasía que se está viviendo hoy en día es de locos. Hasta pronto, hermanos.